desarrollos para reencontrarte con vos y la magia de las canciones de todos los tiempos. Te acompaña Adriana Gaitán, Premio Caduceo Conducción Femenina 2021. Bueno, y lo habíamos anunciado y vamos a hablar con Arturo Larrabure, con quien siempre es un gusto conversar por esa historia de vida, este aprendizaje que le tocó en la vida por la situación generada a través de la pérdida de su papá en un momento muy traumático, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a recordar un poco esto porque se han cumplido ya un año más de esa situación, y él siempre trabajando con la esperanza de la justicia y también, por supuesto, de algunos reconocimientos por parte de lo que es la Iglesia ante este mártir que fue su papá. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Adriana. Bien, gracias a Dios. Siempre le pido que me dé las fuerzas para continuar, para abrir corazones y mentes, ¿no? Porque acá hay que terminar, hay que erradicar esa violencia, ese odio que nos consume. Los peores damnificados de todo esto somos los argentinos. Tal cual. Embebidos en ese odio y en esa grieta. Hay que entender que eso no construye, al contrario, destruye. Y bueno, hay que trabajar para ello, pero siempre en la historia, siempre en la verdad, porque nos acostumbramos a que aceptábamos la mentira y nosotros veíamos, la gente veía, la sociedad veía que había cosas que no eran ciertas y se las tomaba como verdaderas, ¿cierto? Y no es así. Entonces, siempre con la verdad, a todos lados con la verdad. Y siempre has trabajado desde la verdad, mostrando un poco la realidad que vivieron ustedes. ¿Cuánto hace ya, bien marcamos la fecha en este mes de agosto, de ese momento tan traumático para ustedes? Y si me permitís, me gustaría que recordaras cómo fue ese día. Bueno, entre la madrugada de ayer y de hoy, se cumplieron 51 años del ataque a la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María, Córdoba, donde mi padre, que era mayor del ejército argentino, y se desempeñaba como subdirector. Estaba en una fiesta, por eso yo siempre digo que hay que tener en cuenta para la justicia que fue un ataque a la población civil, porque en esa fiesta todos estaban vestidos de civil, no estaban de uniforme militar. Había 3 militares, pero estaban de civil y estaban desarmados. Esa noche un grupo que se autodenominaba Decididos de Córdoba, del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, atacó la fábrica, hirió a un soldado que estaba haciendo guardia, que se llama Jorge Fernández, que quedó cuadripléjico. Hoy Jorge Fernández libre, nos puede contar esta historia, cómo la vivió, pero pasó 3 años internado en el hospital militar, tratando de recuperarse, y hoy es cuadripléjico, perdió prácticamente las posibilidades de trabajar. Y de una vida normal. Y de una vida normal. Su compañero, el soldado Petillani, fue el entregador de la fábrica, es decir, un propio soldado que estaba haciendo la conscripción en ese entonces. En ese momento la conscripción, el servicio militar era obligatorio, tenían entre 18 y 20 años los soldados, y uno de ellos pertenecía al ERP, le pegó un tiro en la cabeza, tremendo, y bueno, hoy tiene pierna y brazo ortopédico, Jorge Fernández. Pero así entraron a la fábrica militar, atacaron, querían también
secuestrar al teniente coronel, que era el director de la fábrica, Osvaldo Guardone. Guardone resistió, combatiendo desde su casa, donde tenía 4 hijos y la empleada, que era joven. Tiraron granadas, bueno, un combate feroz. Yo cuento todos estos detalles porque la justicia argentina, en determinado momento, en determinados estamentos de la justicia, por las cuales he ido pasando una por una tras otra, a lo largo de 20 años, dijo en su momento que no había habido combate. Claro. Es decir, ha habido tantas mentiras a lo largo de todos estos años que uno trata de decir, bueno, pero esto no fue así. Claro. Pero bueno, Guardone resistió, de hecho mató a un combatiente del ERP que se llamaba Ibar Brolo. Ibar Brolo figura en el Parque de la Memoria, es su nombre, y sus deudos han cobrado indemnizaciones. Estamos hablando, Adriana, de un ataque a una fábrica militar en plena democracia. Año 1974, gobernaba Isabel Martínez de Perón. 1 de julio del 74 fallece su esposo, el general Perón, que por tercera vez era presidente de la Argentina. Es decir, la situación del secuestro, del ataque a Villa María, simultáneamente esa misma noche se ataca el Regimiento 17 de Infantería de Catamarca. El ERP no era un ejército que no tenía, un pseudo ejército, por eso se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo. No es que no tenían fuerza, tenían mucho armamento, robaban armamento, de hecho en la fábrica militar Sí. llevaron prácticamente todos los fusiles y todas las ametralladoras. Arturo, y esto, bueno, esa noche, ¿cómo la viviste vos? ¿Cómo fue para vos y en el momento que se llevaron a tu papá? Bueno, yo estaba en mi casa, le había pedido permiso a mi papá para ir a la fiesta y me dijo, sí, no hay problema, pero vení después de cenar. Porque el disjockey era director técnico del equipo donde yo jugaba. ¿Vos qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 15 años. Uh-huh. El director técnico del equipo donde yo jugaba, Álamo, era disjockey y además era empleado operario de la fábrica militar. Sí. Pero bueno, se las rebuscaba, viste, siempre la gente buscando ganar un... Sí, más los jóvenes, siempre es muy común, siempre aparece esa... hacer algo y por ahí aparece un DJ, es verdad eso. Exacto, y él estaba ahí de disjockey Álamo. Entonces me dijo mi papá, sí, vas y después te pones a charlotear con Álamo, como digamos, no pienses en ir a comer ni nada, porque no es un evento como para los jóvenes. Sí. Me marcó la diferencia. Me quedé dormido porque había jugado al fútbol esa misma tarde, ese sábado había jugado al fútbol con los chicos del barrio y siempre vecinos que venían de Villa María, y me despertaron las balas que golpeaban contra la pared, contra la puerta, contra las ventanas. Por eso cuando dicen que no hubo combate, yo digo, pero entonces yo viví otra realidad. Claro, claro. ¿Y cómo reaccionaste ante el ruido de las balas? ¿Y tu papá ya estaba en tu casa? ¿O? No, papá estaba en la fiesta. En la fiesta. En la fiesta a 60 metros en el casino de Oficiales. Bien cerca. Ya estaban planificando, digamos, llevárselo. No, yo sabía que cuando había así algo como lo que pasó, porque ya conocíamos lo que había sucedido en Azul el 19 de enero del 74, sí, cuando habían también atacado el ERP y habían asesinado al jefe, que era el coronel Gay, y habían secuestrado a Ibarzábal. Nosotros habíamos leído, mi papá nos había preparado para que si sucedía una cosa así, por ejemplo, yo no prendiera las luces. Ya tenías instrucciones. Tenía instrucciones. Claro.
por ejemplo, en la casa de guardones del teniente coronel, los que le pasaban las armas cargadas eran los hijos y la esposa. Ah, mirá. Y él tiraba de las distintas ventanas. Bueno, como a mí no me vinieron a atacar, no me vinieron a secuestrar, yo observaba y escuchaba atentamente. Sí. Y escuché a una mujer que era la que dirigía, dicen que era la esposa de Santucho, pero yo no pude identificar, por altoparlante decía que la fábrica había sido copada por él. Y después escuché muchos disparos. ¡Qué horror! De casa yo no lo vi, pero hirieron de suma gravedad al capitán García, otro de los secuestrados esa noche. Lo hirieron con 14 sobre la espalda, se lo llevaron dándolo prácticamente por muerto, lo tiraron, lo arrojaron a la mañana siguiente en Córdoba, cerca del Hospital Militar de Córdoba, muy mal herido, pensando que se moría. Y en el mismo auto sí. iba mi papá, lo llevan a lo que ellos llamaban cárceles del pueblo, en Mendiolaza, que es una localidad muy cerca del aeropuerto de Pajas Blancas, en Córdoba. Sí. Y ahí está prácticamente meses, en un lugar que el otro día aparecieron las fotos del lugar, como era en un subsuelo. Sí, algo vi, sí, tenés razón. Mendiolaza, y bueno, de alguna manera los años han hecho de que todo se vaya reconstruyendo. Claro. Es como que uno tiene un rompecabezas y que faltaban partes. Y esas partes han ido llegando. Después de todo esto que pasó, hablando de esas partes, vos te involucraste mucho, ¿no? Ya, ¿a qué edad te involucraste en la investigación más firme para, bueno, también llevar su historia al libro? Hace 20 años. Hace 20 años. Yo, cuando vivía mi madre, ella nos había pedido que de este tema no hablásemos porque no se podía vivir con un dolor tan grande. Ella lo vivía así, y en honor a ella y a su memoria, yo no hice absolutamente nada. Claro. Pero cuando ella falleció y me encontré de que uno de mis hijos venía del colegio y el profesor de historia le contaba un relato, como estábamos hablando, Adriana. Sí. Una parte de la historia, no la otra. Una parte de la historia, una historieta, porque además ensalzando que eran héroes, que eran jóvenes idealistas. Y bueno, la verdad yo dije, bueno, yo lo que tengo que hacer es escribir un libro. Claro. Y un libro llevó a una carta de lectores, y una carta de lectores llevó a una entrevista, y después a la fundación de una ONG. Fundamos con Victoria Villarruel, que hoy es vicepresidenta de la Nación, una ONG que se llama CELTIV, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Después fue Nuclear, Víctimas del Terrorismo, y hoy hay alrededor de 17.300 víctimas del terrorismo. Por eso cuando nosotros hablamos de un ataque sistemático a la población civil y ponemos los números en evidencia, nadie lo puede creer que haya sido tan grande la agresión, porque no fue solamente a los militares, fue a los civiles que los secuestraban. Recordarán el secuestro de los hermanos Bor, de la multinacional, de Multibor, sí. 60 millones de dólares de rescate, que fue Montoneros. Es decir, comenzaron a armarse a colocarse las distintas piezas de ese rompecabezas que estamos hablando. Uh-huh. Y además yo siempre digo, si a vos te invitan a una película de cine y vos llegás los últimos 5 minutos, no entendés nada, porque te faltó la primer parte. Bueno, eso era lo que pasaba en la Argentina. Claro. La gente llegó en último momento y entonces decían, bueno, esto es lo que pasó el 24 de marzo. No comenzó todo el 24 de marzo. El 24 de marzo fue una reacción a lo que venía sucediendo. Por eso Azul es 19 de enero del 74, por eso Villa María es 11 de agosto del 74, uh-huh. Y así sucesivamente.
pero recordarán que en septiembre del 73 es el asesinato de José Ignacio Rucci, Sí. que era el jefe de la CGT, digamos, en determinado momento comparado con el Moyano de hoy, ¿no es cierto? Bueno, ahora el Moyano ya no tiene tanta fuerza, pero José Ignacio Rucci era... tenía una fuerza, era admirado además. Era admirado, Sí. Entonces cuando lo asesinaron, cuando lo asesinó Montoneros, lo llamaron Operación Traviata, burlándose y con ironía, porque la Traviata tenía 23 agujeritos, lo acribillaron a balazos en Flores. Es decir, cuando uno muestra todas estas evidencias, está demostrando que la verdad el terrorismo hoy no tiene juzgados, no tiene condenados, tiene indemnizados, y Firmenich está libre asesorando a Nicaragua, que es una dictadura de hace muchos años, y además está viviendo cómodamente con la plata de los secuestros en España, ¿no? Cuando vos contás todo eso, decís, pero esto es una fantasía lo que vos me estás contando, ¿no? Es la triste realidad de la Argentina. Arturo, volviendo un poco a ese momento, el proceso, el silencio que tuviste hasta hace 20 años que te decidiste escribir el libro, ¿cómo fue ese momento? O sea, saber que tu papá estaba secuestrado, saber si estaba, cuando te enteraste que lo asesinaron, todo, era joven. ¿Cómo vive un chico de 15, joven, 16 años eso? Sí, fue un año muy duro porque cuando vos tenés el jefe de tu familia, tu papá secuestrado, que no sabes nada, que llegan cartas esporádicamente, que te habla de paz, de que, digamos, pongan la otra mejilla, aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniéndola. Eso fue, ¿en algún momento le llegó alguna carta de él mientras él estuvo secuestrado? Sí, llegaron 8 cartas. Una de ellas, sí, la que es fechada el 22 de octubre, dice una frase: a mis hijos y ahijado especialmente, que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Bueno, ya él se daba cuenta que no iba a salir con vida, porque además los ofrecimientos para él, para recuperar su libertad, era que trabajara para ellos. Sí. Para que sí, porque él era ingeniero también, ingeniero químico, se había especializado en el tema armamentos, en el tema pólvoras, en el tema explosivos, en el tema bombas. Bueno, ¿qué significaba? Si él trabajaba para ellos, iba a haber más muertes, y él no quería eso. Entonces, de alguna manera, nos preparó con sus mensajes. Además, fíjate una cosa, Adriana, que esto también es muy fuerte. Nosotros, por la revista Gente, que se publicó 2 años después de su asesinato, sí, descubrimos que él había escrito un diario de cautiverio, que decía, yo de memoria te digo algunas frases para que la gente también entienda. ¿Y cómo te hiciste de ese diario? No, salió en la revista Gente. No sabíamos la existencia. ¿Pero lo pudiste tener después? No, porque desapareció el diario. Sí. Para mí la revista Gente compró, lo tuvo y después lo entregó, lo devolvió. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo fui a la revista Gente a buscarlo y nunca me dieron explicaciones. Claro. Pero bueno, ellos dicen, en ese diario decía, por ejemplo, adiós, que con tu sabiduría omnipotente has determinado este derrotero de Calvario, a ti te invoco para que me des fuerzas. A mi muy amada esposa, para que sobrepongas tu abatido espíritu por la fe en Dios. A mis hijos, para que sepan perdonar. Al ejército argentino, para que fiel a su tradición mantenga enhiestos y orgullosos los colores patrios. Al pueblo argentino, dirigentes y dirigidos, para que toda la sangre inútilmente derramada los conmueva la reflexión.
A mi tierra argentina, ubérrima y acogedora, escenario infausto de luchas fratricidas para que cobije mi cuerpo y me dé paz. Creo que es un mensaje que muchos deberían... Muy profundo, además. Muy profundo, y que muchos deberían acunar. Hoy Está hablando sí. de dirigentes y dirigidos, Sí. de toda la sangre inútilmente derramada. La gente no ha reflexionado sobre el mal de la violencia todavía. No se ha convertido. Seguimos en los odios, seguimos en la violencia, seguimos en la grieta. Sí. Es hora de trabajar en conjunto. El que pierde políticamente tiene que acompañar, no tiene que... Esto no es una batalla campal. Sí, pero puede más los egos, el ansia de poder. Arturo, la verdad que tendríamos tanto para hablar, pero me quiero centrar un poquito en este día y en lo que significó para vos, lo que está significando para vos, porque vos pensás, hace 20 años escribiste el libro y creo que las repercusiones de la historia de tu papá, hoy en el 2025, aunque el libro se presentó hace 20 años, tienen mucho más, digamos, comunicación mediática. Ayer estuviste participando en un programa de un medio nacional, sé que te están llamando los medios. Esto también tiene mucho que ver seguramente con lo que siempre hablamos, ¿no? Esas señales que deja tu papá, desde esto que nos estabas diciendo, de esas palabras que escribió, a eso que hace que hoy esté la intención de que sea canonizado, que sea convertido en mártir. ¿Cómo reflexionas todo esto? ¿Y cómo va el tema ese de para que la Iglesia Católica lo convierta en mártir? Bueno, la Iglesia tiene una forma de trabajar silenciosa. Sí. No, nunca vamos a ver a la Iglesia que hace grandes manifestaciones, salvo en contadas ocasiones, cuando habla el Papa, cuando habla el arzobispo de Buenos Aires, o arzobispos de las distintas provincias. Pero el camino diario es un camino silencioso, pero continuo y secuencial, siguiendo perfectamente los protocolos. En la Argentina se ha trabajado mucho, como te decía, en silencio, y se ha logrado que la figura de mi padre sea reconocida como siervo de Dios, que es el primer escalón. Claro. Después se ha formado un tribunal eclesiástico que ha analizado profundamente todas las pruebas que se tienen. Se tomó testimonios de más de 60 personas que lo conocieron o que lo conocimos, y todo ese material tengo entendido que ya está en el Vaticano o está por ir al Vaticano, pero el trabajo de Monseñor Santiago Olivera, el obispo castrense, ha sido extraordinario. Realmente un hombre que creo que es una figura emblemática de los obispos de la Argentina y de la religión, sí, de la Argentina, porque es un hombre medido, mesurado, pero que siempre tiene una palabra de paz y de aliento. Creo que es una figura, para mí no va a terminar siendo solamente obispo castrense, yo creo que algún día lo van a llamar de Roma, porque es de esas figuras distintas. El cura Brochero es santo por intermediación del obispo castrense, de Monseñor Olivera. Y así trabajos como lo de Mamantula o lo de Enrique Show, que también va a ser santo, son todos trabajos silenciosos que la gente no se entera, esporádicamente hay una nota, pero la figura del obispo Monseñor Olivera es fundamental en todo esto. Es las distintas piedras que van haciendo la construcción. Y lo mismo pasa con la figura de mi padre. Él ha trabajado con una asociación, pero él siempre dirigiendo la asociación.
Sí. Una figura descollante, digamos, para la Iglesia argentina en su trabajo diario, incansable, porque el obispo castrense no solamente es de Argentina, sino es de los soldados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que están inclusive en lugares distantes, combatiendo o haciendo misiones de paz. Uh-huh. Su fuero no se circunscribe solamente a la Argentina, no sé si soy claro. Sí, clarísimo. Arturo, bueno, la verdad que es un placer escucharte con esa paz, con esa tranquilidad, aún cargando esa mochila dolorosa, ¿no? Que a los 15 años te despierten los tiros y que no hayas vuelto a ver a tu papá debe ser algo muy difícil, y más en esta fecha, 51 años. Quizás deja más la marca esta fecha que el día que sabés que partió. Me gustaría, la verdad, en otro momento seguir esta charla, porque es parte de la historia contada por alguien que llegó a escribir un libro, que hoy vive la posibilidad de contar esta parte, de que llegue la historia de su papá a través de los medios, a través de su relato. ¿Cuál sería tu reflexión para cerrar hoy nuestra charla? No vamos a hablar de la realidad ni de tu función, yo sé que estás hoy en un momento especial, es un día especial como para no entrar en la realidad que también te toca como funcionario observar. Pero bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, este ratito. No, por favor, Adriana, mi reflexión es que la Argentina, los argentinos se conviertan tomen los ejemplos del bien. Recen mucho por la patria necesita los mejores rezos, y la oración mueve montañas. Sin duda. Y va a ser en estos días un triduo, que son oraciones donde vamos a transmitir, de hecho ya lo estamos transmitiendo, un flyer donde la gente va a poder acceder a un Zoom, a un YouTube, y va a poder rezar, no solo por la canonización de mi padre, sino por la paz de la Argentina. Uh-huh. Argentina necesita paz. Coincido. Nosotros, los argentinos, necesitamos paz. Para poder construir un mundo mejor realmente, necesitamos estar en paz, necesitamos estar con el corazón abierto. Creo que esa es la reflexión que debemos tener en cuenta y tomar. Los argentinos nos merecemos una Argentina mejor, pero siempre en paz, siempre dejando de lado la violencia y el odio que tanto destruye y carcome el alma. Ese odio hay que erradicarlo definitivamente. Te mando un abrazo grande, un abrazo acá de la familia, de Sandra, de toda la familia Servini, que siempre está, que es la que nos permitió alguna vez empezar a tener estos contactos. Por supuesto, el saludo de Rodo, que ya me lo está dejando, y mío, ¿no? Personal para vos y tu familia, y en un día tan especial, mucha fuerza. Gracias, Adriana, un abrazo grande a toda la familia Servini, que siempre están, y el apoyo permanente, y sus palabras, y las oraciones, y bueno, y para Robert, que es una persona muy especial para ambos. Uh-huh. Rodo. Bueno, le diré y seguro que va a escuchar la nota. Te mando un abrazo grande. Y el amigo Eduardo Giordano, que siempre está. También, bueno. Tenés muchos amigos, pero bueno, Rodo siempre me dice, queda feliz cuando le dejas un mensaje por la admiración que tiene. Perdón, dije Robert, pero es Rodo. Sí. Me equivoqué. Vamos a aclararlo. Bueno, sí. No, pero sí, va a estar él feliz, como todos los que conocemos tu historia. Nos gratifica mucho escucharte desde ese lado que yo siempre digo, cada vez que cierro una nota con vos me quedo en un estado de paz maravilloso, porque sos un ejemplo, un chico de 15 años que pierde a su papá de una manera tan violenta, y luchando por la paz es maravilloso, así que gracias. Abrazo grande. Abrazo. Adrián. Y nos vamos con Andrés Rieu cerrando esta nota, un tema de Leonard Cohen ideal para charlar y para reflexionar, lo que nos decía recién Arturo Larraúre. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't